Doctor Gustavo ¿Y me Bolívar, ¿qué tal? escucha? Buenos días. Bien, Luis Carlos, muy buenos días. Bueno, Tiempo sin mire, hablar. sé que ha estado corriendo y que usted Sí, no tiene un día fácil, pero ha hecho todo el esfuerzo para estar con nosotros hasta ahora. correcto. ¿Cómo está? Bien, pues ya más tranquilo. Llevo pues 3, 4 días de haber dejado el cargo y obviamente pues cambia mucho la vida también, Sí. ¿Por qué cambia la vida? porque es esa responsabilidad de manejar tanto dinero, entidades en las que mucha gente tiene esperanza incluso para comer, para vivir, es difícil porque uno no le puede desafortunadamente satisfacer a toda la gente sus necesidades y sobre todo que en la administración pública cualquier firma mal puesta, cualquier orden mal dada lo puede tirar a uno a la cárcel, así uno no sea ladrón. Eso es muy delicado. Saber con quién se rodea, los Sí. jurídicos, confiar enteramente en las secretarías jurídicas que no le estén metiendo por ahí a uno un gol, porque a veces pasan 20 cosas para firmar y uno a qué hora lee todas. Entonces es muy complicado, pero bueno, afortunadamente hasta ahora no ha habido ningún escándalo, no ha habido, gracias a Dios, nada que lamentar y bueno, por eso también uno se quita ese peso de encima, ¿no? Creo que eso agobia bastante. Lo puedo entender, me lo puedo imaginar. Mucha gente le quiere hacer goles a uno cuando está en ese sitio. Correcto. Sí, mucha gente le quiere hacer goles. Pues depende cómo te rodees, el Sí, equipo que conformes. sí, Entonces, yo me fui por lo seguro y busqué las personas que ya habían trabajado conmigo en el pasado, en el Senado, en otros lugares, y obviamente confiables 100%, por eso. Pero de todas maneras son entidades con 2.000, en el caso de Prosperidad, 2.200 personas. Ya responder por lo que haga cada una de ellas es muy complicado, pero se trata de hacer lo mejor posible. sí, sí. ¿Cuál fue su mayor logro en la entidad? La ejecución, porque la entidad tenía, porque ya para este año no tiene, tenía bastante dinero y había que gastarlo todo. Cuando yo llego a la entidad, pues había mucho temor de los directivos que estaban ahí cuando yo llegué, porque siempre tenemos como de policía un procurador, una procuradora, dependiendo del gobierno. Entonces, si es una procuradora del otro lado ideológico, entonces todo el mundo le da mucho miedo dar pasos, tomar decisiones, porque pues como te digo, cualquier mala Sí, decisión los puede inhabilitar o enviar a la cárcel. Entonces yo lo que les dije fue, ustedes no roban, ¿verdad? Listo. Yo tampoco, pues vamos a gastarnos toda esa plata. Porque si no robamos, ¿cuál es el miedo? Pues vámonos y nos fuimos a gastar todo y todo lo gastamos. No nos quedó ni un centavo, sino que al final, el último mes, ya no había caja. El Ministerio de mm, Hacienda no me dio para hacer los pagos de diciembre, entonces me los postergó para enero y febrero. Por eso es que a veces no aparece el 100 el 97% de ejecución, que fue el compromiso, fue sí, lo comprometido, sino aparece 80 y pico porque no me dieron la plata, no había. La verdad, sí, hay que decirlo, usted sabe que a mí no me gusta estar diciendo mentiras, no había plata. sí. El año lo terminamos raspando todos, Mm. raspando la olla. Y en esa ejecución, gastar plata, digamos, tiene sus riesgos, por supuesto, y sobre todo en lo público, pero ¿dónde se gastó mejor la plata y qué fue lo mejor que se hizo en términos de ejecución? Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es, primero, mirar cuál es la misión de la entidad. La misión es eliminar pobreza extrema. Entonces, si vamos a hacer inversión, tiene que ser en municipios que tengan pobreza extrema. Y entonces con ese mapa que nos da el DNP, de donde nos identifican los lugares más pobres, donde más hambre hay en Colombia, ahí nos vamos a enfocar, Sí, a focalizar la inversión. Entonces, por ejemplo, en hambre cero, aquí en Colombia se destina mal la plata. No es que a veces no es que la roben o la malgasten, sino que no la focalizan bien. Entonces le voy a poner un ejemplo. Yo tenía para hambre cero medio billón de pesos. Entonces yo me los puedo gastar en mercados, sí, que sí, que también dimos mercados. Pero digamos, si yo me gasto toda la plata en mercados, en un mes toda esa plata está en el río. Porque la gente queda que pues, se come los huevos, el aceite, el arroz y ya se acabaron los 500.000. Entonces yo dije, no, vamos a hacer comedores y cocinas comunitarias que duren ahí 50 años y que la gente pueda tener un plato de comida todos los días. Y entonces, por ejemplo, esos son los PAS y lanzamos 150 PAS en 127 municipios PEDET y en 23 capitales, porque también en las capitales hay mucha pobreza. Y entonces el PAS
dijimos, bueno, ¿cuánto duramos construyendo eso? No, 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque cada diseño es distinto. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un diseño tipo, un solo diseño para todo el país. Y hacemos una convocatoria, le pedimos los lotes a los alcaldes y arrancamos. Y exactamente hice una convocatoria, a los 15 días ya teníamos 150 lotes y nos fuimos con eso y ahí se gastaron, por ejemplo, 520 mil millones de pesos. Ya se están construyendo. Y van a ser construcciones no convencionales, lo que llamamos prefabricadas, para que se haga muy rápido, porque es que tú a la gente que tiene hambre no le puedes decir, no, es que tengo una solución de largo plazo. No, de corto plazo es el mercado, que hay que darlo porque hay gente que está aguantando hambre. Y de mediano plazo esto, es los comedores y cocinas comunitarias. Y de largo plazo ya son las políticas macro de los países. En el caso nuestro, pues, más empleo, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, que se ha hecho mucho en este gobierno sin las consecuencias que se preveían. Por ejemplo, decían, no, pero con esas alzas tan vertiginosas de salario que está haciendo Petro, van a quebrar las empresas, se va a crear un desempleo impresionante. Y mira que tenemos hoy un desempleo que es el menor en 10 años, y a pesar de que se ha subido el salario en 37%, 16 el primer año, 12 el segundo y como 9 y pico el año pasado. Entonces tiene más plata la gente, y mire que el consumo es lo que ha salvado un poco la economía y a las mismas empresas, porque es que cuando tú le dices al empresario, mira, súbele al trabajador 100,000 pesos, no, pues él grita, chilla y todo, pero él no sabe o no entiende que esos 100,000 pesos vuelven a su bolsillo. Y yo le voy a poner el caso, más o menos con esas alzas, solo la del año pasado, se fueron 8 billones de pesos a los empresarios pagándole a los trabajadores ese 9.6%. ¿Y dónde están esos 8 billones? Otra vez en los bolsillos de los empresarios, porque eso circula. Si yo le pongo a un trabajador, en vez de 1,5 millones, pues él con esos 500 va y compra otros zapaticos, otro celular, otro viaje, bueno, lo que sea. Y eso es lo que ya empezaron a entender, que si hay poder adquisitivo, pues nosotros hemos vivido en Estados Unidos, Luis Carlos. O yo creo que tú todavía estás allá. Sí. Y sabemos que el consumo mantiene ese país porque la gente gana bien. Entonces, entre más plática tiene, pues vas al centro comercial y ve a la gente con 8 bolsas. ¿Y cómo quedaron las relaciones con Gustavo Petro? Bien, digamos, pues el impasse que ya todo el mundo conoce del famoso regaño de Tibú, pues fue un regaño de un jefe. Él en ese momento era mi jefe, yo lo reconozco como mi jefe. Fue un poco injusto, como lo dije, porque pues a mí, yo no me invité allá ni dije voy a hablar, sino a mí me dijeron que estaba invitado a Tibú, a la ¿Eso fue el DAPRE? Sí, el DAPRE, sí. O el despacho, no sé, pero a mí de presidencia me llegó la invitación, como les llegó a todos los ministros. Y cuando yo estaba allá, como el presidente no había llegado, dijeron, vamos a hablar mientras la gente, para que la gente no se aburra, porque a veces se van. Entonces empiezan a hablar los ministros. Entonces yo hablé, pues a mí me dijeron hable, pero ya no más. Y el presidente se molestó porque él pensó que yo ya había salido de la entidad, porque mi renuncia la pasé el 30 de abril. Pero el presidente no conoce la agenda de los eventos donde va a estar. ¿No lo había visto usted en el avión, no sé, en la comitiva? Nosotros llegamos antes en un helicóptero del ejército, porque además para llegar a Tibú es muy peligroso. Hay que pasar por encima de 3 guerrillas, los helicópteros tienen que elevarse mucho. De verdad, la gente no entiende, no solo de este gobierno, sino de todos, el riesgo que tenemos los funcionarios. Nosotros hicimos vuelos muchas veces sobre prácticamente zonas de conflicto, helicópteros viejos, porque Colombia no tiene una flota de helicópteros muy nuevos. Pero no, ¿lo sorprendió, le molestó que el presidente lo hubiera quemado así tan al frente de todo el mundo, Gustavo? Me sorprendió porque, digamos, me parecía injusto en ese momento. Y hubiera querido que hubiera sido más en privado, ¿no? Claro, o cuando a mí me anuncian para hablar, él había podido decir ahí, bueno, no quiero que Bolívar hable porque pues él tiene aspiraciones o alguna cosa. Pero él llevaba caliente días con usted, Gustavo, me parece, porque digo, en esos consejos, en el primer consejo de ministros que vimos, a su merced lo patearon duro. En el primero, ¿se acuerda? En el segundo. En el segundo primero también. Fue el de yo a usted lo amo, presidente. Ese sí, no... pero el que yo lo amo, presidente, fue porque lo habían pateado duro, Gustavo, ¿no? No, el primer consejo de ministros fue cuando nosotros teníamos un inconformismo por la llegada de Armando Benedetti.
un grupo Sí, de ministros y ministras sí, y directores. Entonces dijimos, vamos a hablar con el presidente para decirle, pues que pues, nos parece difícil que él sea nuestro jefe, pues no sabemos en qué condiciones llega él, a qué cargo llega. Porque si va a ser bueno, el que maneje la agenda del presidente, pues el presidente tiene todo su derecho a escoger sus personas de confianza. Pero si va a ser el jefe del gabinete, el jefe de nosotros, nos va a quedar muy complicado y tenemos que hablar con el presidente. Y queríamos llegar a hacer esa pregunta sí. ya ¿No? cuando llegamos a preguntar por el presidente para que nos escuchara antes del Consejo de Ministros, nos dicen, no, es que ya vamos al aire, esto se va a transmitir, entramos al aire en 5 minutos. Y todos quedamos como, bueno, y no alcanzamos a hacer el reclamo. Estando dentro, primera vez que nos dejaban entrar celular, porque pues como no eran grabados, no eran transmitidos, nunca podíamos entrar celular. Entonces empezamos a chatearnos ahí. Mire, nosotros nos hemos opuesto a que este señor esté acá, pero si no decimos nada, pues la gente va a decir son iguales, están en el mismo, o sea, no les importó y chao. Entonces dijimos, no, yo creo que hay que sentar un precedente y hay que hay que desmarcarse de esto, ¿cierto? Por lo menos decirle al país, no comulgamos con esto. Como no lo pudimos hacer en privado, nos tocó hacerlo en público. También no estoy diciendo que lo hayamos hecho bien, pero le molestó al presidente, desde Claro. luego. Y ahí fue ¿Quién cuando nosotros lideraba ese chat? manifestamos. ¿Cómo? ¿Quién lideraba ese chat? Empezamos a hablar ahí, nosotros tenemos un grupo y entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos dejaron expresar antes, pero si no decimos nada, pues, ¿dónde va a quedar todo el discurso que hemos tenido antes, no? Claro. Es que Y, se lo pregunto porque usted está contando algo que conocíamos, pero es la primera persona que le pone la cara a la historia. Y la ujú, historia es precisamente esa, que había un grupo de miembros del gabinete que estaban muy molestos con la llegada de Benedetti. Querían hablar con el presidente, pero el presidente se les anticipó y a la lectura de muchos los quemó en público. Dijo, ah, sí, me quieren hacer este escándalo, ok, yo los voy a enfrentar afuera, frente al público, y les voy a preguntar sobre lo que usted mismo arranca diciendo en esta conversación, que es, ¿dónde está la ejecución? Y regaña a todos por la ejecución y ustedes le responden por el tema Benedetti. O sea que pero esta conversación que usted nos está dando revela un poco lo sí, que realmente anticipábamos. Sí, pero cuando a él le pasan la lista de las obras inconclusas, pues le pasaron una listica chiquita que era la de los consejos de ministros que se hicieron en los territorios que llamaban lista que pasó Benedetti. gobierno con el pueblo, pero no, eso es una lista de 190 y pico obras de compromisos de esas reuniones, pero yo ahí le digo, presidente, solo DPS, solo Prosperidad Social ha contratado 217 obras y Alexander López le cuenta que hay más de 3.000 obras en Claro, ejecución, claro. pero que muchas de las promesas no se han cumplido porque Luis Carlos, lo digo acá y eso le puede pasar a todos los gobiernos, una de esas promesas, por ejemplo, aquí hay que hacer un aeropuerto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto se demora haciendo un aeropuerto? La prefactibilidad, la factibilidad, la compra, el Sí, sí, lote, sí. la licitación, son 5 o 6 años. Entonces en esa lista le metieron un poco de obras que no van a terminarse en este gobierno y obviamente nosotros quedamos sorprendidos. ¿Cómo así? Pues aquí hay ¿Quién le obras. pasó esa lista? Eso sí no lo sabemos, pero sí Porque se dicen que fue notaba. Benedetti. Nos dicen que fue alguien de ahí de adentro, sí, porque pues era una lista que primero dejaba mal para el gobierno porque un gobierno no puede hacer 190 y pico obras. Está Si hablando tú- de una falta de ejecución del 71%. exacto, estaba hablando, pero precisamente era porque esas obras no eran fáciles o son imposibles de hacer en 6 meses. Son promesas del año pasado. Esto Sí. es Y, y solamente ahí, y ahí me lleva el diseñarla. tema. Por ejemplo, un acueducto como Sí, el de Quibdó puede durar 2 años en diseño. En sí, sí, sí. diseño. No, Entonces yo lo puedo ir a eso se prometer entiende. allá, Se pero no lo entiende. voy a hacer. Y eso nos llama al tema Benedetti y lo que pasó dentro del gobierno, porque lo quiero llevar a esa conversación, doctor Bolívar, y es, ¿cuál es el problema con Benedetti? No, pues nosotros hay distintas, digamos, llegamos a la política con distintas funciones o distintas misiones. En el caso mío, como le dije al presidente, yo soy heredero de un legado de Luis Carlos Galán, porque estuve en las juventudes de Luis Carlos Galán, que era cambiar las costumbres políticas, era luchar contra la corrupción. En el caso de, digamos, la vice
la vicepresidenta, y de Susana Muhammad, que también hablaron ese día, pues ellas son feministas y se habían presentado pues casos dentro de los audios que se colaron en la revista Semana, pues se había escuchado un maltrato de Benedetti con Laura. Entonces, como que cada uno tenía algo, un pero para sentarse ahí con él. Entonces, queríamos expresárselo en privado al presidente. Ya lo habíamos hecho en alguna ocasión, pero no nos dieron la oportunidad. Entonces, quedarnos callados para ellas era muy difícil porque las feministas iban a decir, oiga, pero ustedes se sientan con este señor ahí, no dicen nada, o sea, ya chévere, por tener un puesto, pasan de agache. Lo mismo con nosotros. Entonces, era eso, era más Claro, que todo era... y yo siento que usted me está diciendo en esa respuesta, él y yo representamos dos costumbres o dos maneras de hacer política. Usted viene del liberalismo de Luis Carlos Galán, de cambiar las costumbres políticas y la lucha contra la corrupción. ¿Benedetti no? Benedetti es de una clase política que ha normalizado esas prácticas, pero que además ni siquiera ellos se consideran que lo estén haciendo mal, sino que son herederos de costumbres que vienen de décadas, sobre todo más en la costa. Y es que normalizan casi todas estas prácticas. No lo estoy disculpando por eso, simplemente estoy diciendo es cómo para ellos algo es muy normal y para nosotros es un escándalo, porque así vemos la política. Es como, ¿cuál es la visión con la que tú ves la política? Y ahora que, por ejemplo, lo veo trabajando activamente en el Ministerio del Interior, ahí, por ejemplo, si tú me preguntas, yo lo veo bien. ¿Por qué? Porque él se entiende con toda esa clase política del Congreso y sabe hacerlo. Nosotros no sabríamos, por ejemplo, nosotros no sabríamos hacer eso. Tú miras Pero, y doctor Bolívar, los ¿qué es cuatro, normalizar las costumbres en la costa? ¿Comprar votos? ¿El escándalo de la UNGRD? ¿Qué es eso? no, el escándalo sí es corrupción directa, no, pero llamar a un tipo, pedirle un voto y venga, coloquialmente como hablan ellos, yo lo he visto trabajar, porque una vez, antes de salir del DPS, fui a presentarle la subdirectora que quedaba encargada y a pedirle que no me la fuera a cambiar tan pronto porque hay unos procesos en marcha y uno no sabe en una negociación de esas por un voto, venga, tómale bien, y uno no sabe quién llegue a parar allá y nos daña todo lo que estamos haciendo. Eso es normalizar, eso para ellos es normal, o sea, le dicen, hermano, tiene que pasar esta reforma, pues él empieza a hacer llamadas y la gente, y esto no es hablemoslo claramente, esto no estamos hablando en un colegio, ¿verdad? Yo le doy una empanada o yo le hago la tarea, no, aquí estos tipos en el Congreso, lo que yo llamo estos animales políticos, pues están ahí es haciendo negocios. Y entonces, para un ministro del Interior que le digan usted tiene que conseguir 50 y tantos votos, pues él tiene que empezar a hablar con cada uno. Eso es una labor que nosotros no sabemos hacer. Porque yo, por ejemplo, ese día yo lo veía así, mientras hablábamos, no sé cuántas llamadas hizo, 20, 30, pero era así, ¿qué hermano? Pero ve uno amigos. No sé si puedo decir acá una grosería. Aquí se puede decir todo. Se tratan muy coloquialmente, oye, hey, careverga, necesito que mañana me acompañe, no sé cuánto, y cuelga, y el otro, ajá, ¿y tú qué? Acuérdate que no sé cuánto. Entonces, yo digo, eso es una cosa que solo puede hacer un Benedetti. Yo no veo a un Alexander López o Gustavo Bolívar, a nadie de nosotros capaz de hacer eso, de Pero, levantarse esos votos, de buscarlo. doctor Entonces, Bolívar, sí es un operador para el gobierno muy necesario, para el gobierno en el cargo de ministro de Interior. hombre, ustedes hicieron elegir bajo la premisa de que no iban a hacer nada de lo anterior. Ustedes, y digo ustedes porque usted hizo parte del gobierno de Gustavo Petro, hicieron toda una campaña en contra de la corrupción, de las costumbres políticas. Son el cambio, ¿no? El cambio, el pacto histórico para el cambio. Y lo que vemos es que este gobierno son las costumbres políticas normalizadas, para utilizar sus palabras, pero con la evidencia del escándalo de la UNGRD potencializadas en su peor expresión. ¿Eso no es una contradicción? Sí, y le voy a decir por qué. Porque la política tiene varias facetas. La primera es la romántica. Entonces, cuando uno está en campaña, uno ve un país que puede cambiar a punta de esfuerzo, de corazones, de buen ejemplo y etcétera. Y eso fue la faceta de los grandes discursos de Gustavo Petro en campaña.
Cuando y además haces promesas. Entonces Gustavo Petro promete mejorar las costumbres, perdón, mejorar las condiciones laborales, mejorar la salud de los colombianos, mejorar, darle pensión a unos viejitos que nunca pudieron cotizar, ya sea porque las señoras estuvieron cuidando a sus hijos toda la vida y nadie les dijo que iban a llegar a viejas sin una seguridad, o ya sea porque era un campesino, recolector de café o de alimentos que tampoco cotizó. Entonces él hace todas esas promesas. Entonces llega a cumplirlas y ingenuamente empieza a pasar los proyectos de ley. Reforma laboral, reforma en la salud, reforma pensional, reforma agraria, reforma en la educación. Y uno cree que es así, chévere, las pasó, entonces viene al Congreso y vota, porque uno cree en su romanticismo en la política, que estos tipos van a decir, oh, qué lindo llevarle pensión a los viejitos, oh, qué bueno pagarles obras extras a los trabajadores. No, cuando uno estrella ya es contra un negocio. No dice ya, dicen, sí, votamos, pero ¿qué? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la participación? O sea, ahí es la estrellada más tremenda. Y un hombre como Gustavo Petro, que lleva luchando toda su vida, yo no voy a decir si equivocadamente o no, toda su vida, incluso desde la guerrilla, por la justicia social, pues ¿qué dice? Porque si tú ves todos estos que están en el escándalo de que fueron y ofrecieron ya no sé qué cosa para que votaran, no era para enriquecerse ellos. Tú no ves un ministro Bonilla, señor Trump, totalmente honesto, meto las manos al fuego por él, metiéndose al bolsillo 1.000 millones para que la gente vote por algo. No, era para que aprobaran las reformas. ¿Sí? Pero eso es ilegal. Claro, no, pero digo, no estoy Pero es diciendo, ilegal. no O sea, estoy no diciendo podemos que lo normalizar hicimos, un comportamiento ilegal. Le mintieron a la gente, no, Gustavo. estoy diciéndote con sinceridad qué es lo que pasa. Pero además Entonces déjame tú te decirte una estrellas cosa. allá Pero contra un... déjame decirte una cosa. No, no, no. Perdón por tutearlo porque es que yo a Gustavo lo conozco. Gustavo Petro sabía. Gustavo Petro lleva años haciendo política. No creo en eso, en esa teoría de ustedes, de que pobrecito es una víctima del sistema. El señor sabía, Gustavo Petro sabía, trajo a Benedetti, a Roy Barreras a la campaña, Gustavo, a los más zorros de esto. No me vas a decir que vamos a romantizar a un señor como Gustavo Petro que sabía, ustedes sabían y pactaron con ellos y hoy se lavan las manos. Eso no es normal. Bueno, te estoy explicando qué fue lo que Sí. encontramos. Entonces tú presentas las reformas sociales y Pero ya... respóndeme lo que te acabo de preguntar. No, no, porque eso es una pregunta que tienen que hacerle a Petro. Yo sí pensaba, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, que eso iba a ser así. Pero usted hizo parte del gobierno Petro. Sí, por eso, pero yo sí pensaba que era así. Sencillamente hacemos Sí. unos proyectos y los congresistas, en su buena fe, salen y dicen, sí, hay que hacer esta reforma, porque sin estas reformas no hay justicia social, sin justicia social no hay paz. Esa es la parte romántica. La parte pragmática es cuando uno llega allá y se estrella con una cantidad de buitres que dicen, sí, muy lindo, chévere lo de los viejitos, chévere lo de los trabajadores, bonito lo de la salud, pero ¿cómo voy yo? Y entonces empiezan, el presidente hace una convocatoria a un gobierno nacional y llama gente a los ministerios del Partido Liberal, de la U, incluso a los conservadores. El Ministerio de Transporte lo tuvieron los conservadores el primer año, etcétera, porque eso es parte de los acuerdos nacionales que no Pero solamente se Gustavo, lo hacen en lógico no Colombia. era ahí que cuando se dan cuenta de que no es el romanticismo que plantean, utilizaran la ley, denunciaran, grabaran, presentaran y no hicieran parte de este sistema corrupto. Es lo Si que para está eso está haciendo la ahora. ley. Eso es lo que está haciendo ahora. No, Si, eso no lo si el está haciendo Congreso, lo que pasa es que se hizo tarde. ninguna de las investigaciones grandes hoy por hoy son producto de denuncias del gobierno. Eso no es cierto. Pero la UNGR, Producto de peleas y disputas adentro del gobierno de ustedes, grabaciones filtradas a los medios de comunicación y trabajo de los medios. Ninguna es una denuncia de la administración de Gustavo Petro. en el caso de la UNGR sí hubo, digamos, del secretario de gobierno, del secretario de Transparencia del gobierno, sí hubo denuncias y a la fiscalía. ¿Y qué Gustavo, la pasó ahí? mayoría de las personas que han denunciado estos escándalos, empezando por Luis Carlos Reyes, están fuera del gobierno. La acabamos de ver a la señora ministra de Justicia saliendo del gobierno cuando levanta la mano. Este no es un gobierno que haya Pero defendido las denuncias internas. un momento, yo no estoy defendiendo eso.
lo de la UNGR fue tan terrible, Pero Gustavo, tan tú monstruoso, no te que saliste del incluso el gobierno, no te presidente, saliste del gobierno denunciando nada de lo anterior, te el saliste para presidente, no perder los términos para que pudieras participar en una no, elección yo sí, política. puedes revisar mis tweets, yo siempre, todos los casos de Pero hiciste corrupción, parte del gobierno, no hiciste lo que hizo pero Luis no de la Carlos Reyes ni la corrupción, ministra de Justicia. pero no de la corrupción. Entonces, cuando presenta lo de la UNGRD, pues el primero que sale a denunciar también es el presidente y a pedir perdón. Es que el presidente es el único presidente, No presentó porque una sola denuncia. sí, sí se han presentado. No, Mira, eso no es verdad. no tengo aquí la evidencia, pues Yo te la puedo sí, contar. yo sí. Ninguno de los escándalos grandes que hay hoy por hoy han sido presentados por el gobierno. El escándalo que se presentó, el mayúsculo, involucra, digamos, al exdirector del DAPRE y a otras personas ahí, es el de la UNGRD. Ese escándalo, obviamente, cuando el presidente pone ahí a Carrillo en reemplazo pues, de lo que había, la primera orden que le da es investigar todo a fondo. Y pregúntele a Carrillo cuántas denuncias ha hecho. Gustavo, Porque esa fue usted una me va a orden decir que Paula Bolívar, una periodista de la W que empieza en la investigación de los Sí, sí, camiones, sí. Todo el crédito. Todo el tiene crédito. más fuerza que el establecimiento, que Gustavo Petro y todos los ministros dentro de la administración. Si usted mismo me está diciendo que ustedes se dieron cuenta de que la corrupción existía y no fueron capaces de denunciarla, ¿tú la Pero es que denunciaste? cuando se dan cuenta, ¿Tú la cuando denunciaste? explota. Pero es que yo no estaba en el gobierno en ese momento. Pero tú me estás diciendo que se dan cuenta No, de la cuando yo entro ya ha romantización de pasado la todo eso. Yo política. lo que le estoy diciendo es que el gobierno, esto no es una política del gobierno, porque cuando el gobierno se da cuenta de eso, primero pone de reemplazo a un señor que se empieza a investigar todo y es el que ha llevado a la justicia todas las cosas. Segundo, pide perdón al país, que eso es inédito, porque aquí corrupción ha habido toda la vida y habrá. Pero pide perdón al país Esperemos porque que se no. equivoca. No, pues es muy difícil, yo te lo digo porque eso es estructural. Para No, poder acabar la... pero ojo, usted está buscando ser presidente. No, pero Esperemos le que estoy una de diciendo, las no. luchas sea a eliminar la corrupción, porque Sí, si nos pero si me acostamos con dejas la decirte, corrupción si me dejas desde el explicarte, vamos, la corrupción tiene 5 condiciones para acabarla, que eso no van a pasar 20 años antes de hacerlos. La primera es la educación, desde el niño chiquito, porque todos estos ladrones de viejos vieron algo en sus casas, o vieron que el papá hacía algunas cosas, o vieron que la mamá hacía alguna es cosa, cierto. o vieron su casa. La educación es una generación completa. Lo segundo, combatir la impunidad, porque cuando el ladrón roba y sabe que las posibilidades de que lo pillen son 5%, porque la impunidad es del 95%, pues es un gran negocio. Lo tercero, que cuando los condenan, se acabe la casa por cárcel, que vayan a cárceles, no a caballerizas, no a batallones, porque ahí es donde también dicen el negocio paga, porque pago 3, 4 años en un batallón y salgo y desentierro los 1.000, 2.000, 5.000 millones que me han robado y quedo hecho. Y lo cuarto, lo más importante es que aquí tiene que haber una justicia. Aquí no hay justicia, aquí la justicia es selectiva. Aquí al pobre le meten toda la ley, pero el rico que tiene para comprar fallos, para comprar fiscales, no le pasa nada. Entonces, por Hablando eso de te digo que es estructural. pero Entonces, hablando de hay que corrupción hacer. estructural, usted hizo parte del inicio de la campaña de Gustavo Petro, que está siendo cuestionada por financiación, por violación de topes. Usted estaba en todos esos eventos. Y hoy nos estamos dando cuenta que muy probablemente ahí hubo ingreso de dineros que no eran. Estaba el hijo de Gustavo Petro en esto. Usted nunca se cuestionó de dónde sale la plata. O sea, No. Uno está en una campaña y uno entiende que hay caramba. una gerencia y la gerencia es la que hace los eventos. Nadie sabe eso. Y hoy, por Pero ejemplo, uno no se pregunta, digo, cuando no, empieza pero a ver al primo llegar en Mercedes-Benz y volar en avión privado, no dice, socio, la semana no, pasada eso eras sí, pues empleado de tampoco lo una he visto, vaina, pero ¿cómo si se lo te hubiera ocurre visto, lo esto, hubiera no? denunciado. Pero yo, por ejemplo, lo de Nicolás, el Sí. mismo papá le dice a la fiscalía, investiguenlo, y la fiscalía la ha investigado, lo tiene en etapa de Y juicio, después y se reunió con seguramente, los abogados y después cambió de versión Nicolás y después cambió la manera en que Nicolás estaba enfrentando el caso. Él mismo, el presidente, fue a la casa de Nicolás y después de esa reunión cambiaron las cosas. O sea, es difícil pensar que Gustavo Petro no sabía la corrupción de su hijo, de su presunta corrupción. Y pero tanto que, es muy difícil decir que Gustavo Petro no tiene nada que ver con el caso del hijo cuando él fue el que hizo que cambiara la versión del hijo, Gustavo. no, pero con el caso del hijo y no tiene que ver. Es que ¿No? mira, yo ¿Por te lo voy a qué? decir porque yo estuve en una Señor, campaña, yo estuve en mi campaña en la alcaldía de Bogotá.
Y mi gerente cada rato me decía que quieren pasar una plata, pero que no la declaren porque no quieren no quieren que sea público que esa empresa dio plata para esta campaña, porque hay gente vergonzante en eso. Entonces dicen, no, yo por ejemplo soy un empresario, quiero darle plata a Petro, pero yo no quiero que aparezca que fulano le dio plata porque mis amigos son uribistas, etcétera. Y yo simplemente dije que no, ¿cierto? Hay gente que en las campañas recoge dinero, porque como no tienen acceso al candidato, entonces le dicen, ve, ahí le va a mandar va a suponer acá, porque yo no conozco el tema, ahí le mando a su papá esto, y el tipo se queda con ella, es que es de lo que está acusado, y ya el juez dirá si fue así o no. Entonces, mucha plata se queda, y no crea que solo con Nicolás, mucha gente, el hijo. Por eso, pero es muy fácil que como es el hijo, lo busque a alguien para decirle, yo quiero aportar a la campaña tanto, y que el hijo no lo lleve. Gustavo, fíjate una cosa, que me la acabas de decir, 5 puntos sobre corrupción, y uno de ellos es lo que uno aprende en la casa, y otro es el ejemplo social. ¿Qué habrá visto Nicolás para creer que eso era normal? Le voy a decir una cosa, Luis Carlos. Yo sé que de todo lo que estoy hablando no me cree nada. No. Yo conozco gente yo a usted lo respeto honesta mucho y lo aprecio mucho, porque además se presta para conversar en esto y usted sabía que esta conversación era así. Y además su historia personal me parece supremamente interesante. Ojo que de aquí hacia allá solamente hay respeto, señor. Bueno, gracias. Pero si yo conozco una persona honesta en su vida que no se robaría un peso, es Gustavo Petro. Pero se lo juro. Gustavo Petro ni siquiera, mira, yo lo reto, y si quieren busquemos con la Sobancaria, podemos llamar ya ¿cómo se llama? Al presidente de la Sobancaria, a ver si Gustavo Petro algún día ha tenido una tarjeta de crédito. Ese hombre yo nunca le he visto un peso en el bolsillo, él es el anticapitalismo, mejor dicho, ultranza, nunca ha tenido un peso en su bolsillo. Anda de Ferragamo. Anda con relojes caros. Yo mismo, mira, hijos en Europa. Mira, yo Gustavo, mismo explícame una cosa, porque tú vienes del sector privado. Sí. ¿Cuánto vale tener un hijo estudiando en el exterior? ¿Cuánto no vale en comida y habitación? Bueno, pero tiene una multiplicidad de hijos. No, perdón, yo termino acá. Bueno. Una multiplicidad de hijos. Tiene viviendas caras. Viste de lujo. Tú me estás diciendo que no es capitalista. Yo me pregunto, ¿cómo hace una persona con salario de senador para tener hijos viviendo en el exterior, para vestir como vive el señor, para tener una vida como la que vive el señor? Yo soy economista, tengo posgrado en administración de empresas, tengo máster en administración pública y el manejo del dinero no me alcanza como le alcanza a los políticos. Bueno, yo le explico. Gustavo Petro, explícame, porque eso sí es ser capitalista. 20 años de congresista. 20 años de congresista. Hoy, digamos, traigámoslo a precios actuales. Hoy el congresista gana 52 millones. Ponderémoslo. 20 años de congresista ganando de 50 millones de pesos. Presidente de la República. ¿Usted cree que no? Él tiene una propiedad. Así que, pues eso lo pueden esculcar, eso es muy fácil. Y esa propiedad está con Colpatria, tiene una deuda. Ahora, le voy a decir, alguna vez 50 millones de pesos mensuales. ¿Alguna vez presté? Son $12,000. ¿Cuántos hijos tiene Petro afuera? 4. Le tendría que estar dando $3,000 mensuales a cada uno. ¿Cuánto vale una renta afuera? ¿Cuánto vale una renta afuera, Gustavo? Afuera tiene 3 hijos, que son los 2 del primer matrimonio y la niña actual. Listo, perfecto. Entonces 3, 4,000 por hijo. Pero los dos grandes ya tienen. ¿Cuánto vale una renta en el exterior, Gustavo? No, pero los 2 grandes ya tienen su vida hace mucho rato. Bueno, la única que yo creo que mantiene esa. Salgamos de eso. Porque aquí el fondo es lo siguiente. Pero espérate, porque no me dejaste responder. Dale, por favor. Sí, Entonces yo le estoy diciendo, Gustavo es un tipo que nunca ha tenido dinero, ni va a salir rico de acá, de los pocos, que va a salir con lo que entró. Entonces, ¿qué tiene su casa de Chía? Tiene una deuda con Colpatria, pueden preguntar en Colpatria. Debería tener más para mí. Yo le llevé a él 2 pares de zapatos Ferragamo, ahí está el video en algunos de mis redes, que unas señoras de Nueva York que trabajan incluso en el servicio, dijeron, como están criticando al presidente por los zapatos, les vamos a regalar 2. Y fui con ellos, Quinta Avenida, Ferragamo de Quinta Avenida, compraron cada uno un par de zapatos y se los llevé, yo se los entregué en la mano. Está bien, yo eso entregué. Está bien. Entonces a uno le regalan cosas, que el cinturón, que la cosa. Yo no sé,
para comprarse un Bueno, pantalón si uno tenga que ser ladrón o bueno, por más marca que sea. bueno. Pero es lo que Los te estoy colombianos diciendo. hemos visto a Gustavo Petro recibiendo dineros en bolsa No, pero sí quedó explicado. Eso era No, para pues una está bien, yo campaña. no estoy acusando. Mi punto es el siguiente. Tú dices que él no es capitalista, yo pienso que le encantan las cosas del capitalismo, Sí, ¿no? eso es Yo otra creo que cosa. ahí hay una, tú dices que no, yo digo sí es A capitalista. todos nos encanta, a mí me De ahí en encanta. adelante que lo resuelva la justicia. Pero vamos Exacto. al fondo de esto, que es lo que nos compete. Yo lo que no entiendo es cómo un gobierno que dice que no le gusta la corrupción, que quiere cambiar las costumbres políticas, se acuesta en la misma cama con todos los que no representan lo anterior. Y tú me dices, es la única manera de hacer política en Colombia. Y yo digo, aquí está la ley y la ley debería meterse. ¿Qué podrían esperar los colombianos en un gobierno tuyo teniendo en cuenta todo lo anterior? Muchas ¿Te cosas vas a acostar distintas. con los políticos? Muchas cosas distintas. La primera, mi círculo cercano, probadamente honesto y probadamente, digamos, yo ya por lo menos tuve un afortunado paso por una administración, por la administración pública, una entidad con mucho dinero y muy grande. Yo traería muchas de esas personas a mi círculo cercano, porque es que tú no sabes que tú no estás metido dentro del corazón de la gente, como dicen los abuelos, ojos vemos, corazones no sabemos, pero uno tiene que haberlos probado, o sea, muchas veces uno tiene que haberlos probado. Entonces yo lo que la gente puede creer es que yo jamás, primero el ejemplo, segundo el círculo cercano, porque si tú tienes en el círculo cercano gente honesta, ellos también llaman gente honesta a los demás cargos y esto a su vez, eso se irriga. Del mismo modo que el mal ejemplo también se irriga. Si el de la cabeza es ladrón, de ahí para abajo todos empiezan a crear complicidades y círculos de deshonestidad y de corrupción. Lo principal, yo sí empezaría a atacar la corrupción de raíz, desde la educación. Lo que pasa es que a la gente no le gusta cuando uno le habla cosas de largo plazo. La gente quiere, por ejemplo, en la campaña yo les decía, para acabar, en la campaña por Bogotá, para acabar la inseguridad hay que empezar a educar a los niños. Se burlaron cuando les dije hay que darles educación bilingüe, un niño con 2 idiomas difícilmente se va a ir a la delincuencia, se pusieron a reírse. Y Galán dijo, en 100 días acabo la inseguridad. Pues van 1000 no sé cuántos, 600, Sí. 700. Pero entonces lo que Y me está está peor diciendo la Gustavo inseguridad es, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad, la sí, gente quiere mentiras, que uno le diga, en un año acabo la corrupción. Mentiras. La corrupción aquí para acabarla necesitamos una generación. Pero como eso no vende ni da votos, la gente quiere que le digan, no, uy, voy a votar por este que no, dijo que en 6 meses acaba la vende, corrupción. sí, sí vende, Gustavo, porque aquí dijeron que ustedes iban a cambiar la corrupción y no la cambiaron. No, pero sí ha cambiado eso. Lo Pues que estamos pasa es con el que, escándalo de la no, sí, UNGRD. pero es que aquí hay 300 entidades, Luis Carlos. Sí, pero Yo, por ejemplo, ese mire, es ¿sabe Gustavo, este es cuántas el escándalo corbatas más grande encontré? en términos políticos en la historia reciente, Por ejemplo, Gustavo. mire, las corbatas son corrupción. Yo Sin duda, encuentro, yo encuentro en la oficina jurídica 100 abogados, por es que es favor. terrible, pero ¿por 100, qué no lo ¿sabes con cuántos? denuncian? Bueno, y Porque a ver, pero déjame decirte esto, señor, porque hay sí, muchos que en diferentes entidades estamos combatiendo la corrupción. Yo encontré 850 contratos de prestación de servicios. Pueden pasar un derecho a petición con cuánto estoy funcionando este año, 400 y pico. O sea, la mitad. No porque yo quisiera hacer una masacre laboral, ni mucho menos, sino porque primero me quitaron los recursos, segundo, me di cuenta que la entidad sí puede funcionar con menos personas. Y de 850 paso a 450, casi la mitad de los contratos, y porque la mayoría eran corbatas, gente que por un acuerdo político, por un favor, etcétera, les dan un contrato, van a trabajar un día o dos a la semana y cobran todo el mes. Gustavo, Eso en contra. cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para ser el candidato del petrismo cuando eres tan crítico de la manera en que se acostó el petrismo con la clase política corrupta colombiana? Yo he criticado eso. Y yo creo que yo logré desmarcarme de eso porque a mí no me gustó esas alianzas, no me gustaron esas alianzas. Ahora, para ser presidente se requiere, depende de tu proyecto político. El proyecto político de Petro eran las reformas sociales y se necesitaba el Congreso. Y mire que hoy o mañana, si la Corte tumba la reforma pensional, podríamos decir que se perdieron casi 3 años y no hubo una sola reforma aprobada. Yo no le gastaría tanto tiempo al Congreso. Yo no le gastaría tanto tiempo al Congreso.
¿Y ¿Por qué? eso cómo se trabaja para no perderle mucho tiempo al Hay Congreso? muchas ¿Cómo se cosas que sacan se pueden adelante? hacer sin que medien leyes, porque, por ejemplo, voy a ponerle el caso de la reforma de la salud. Decretos, acciones ejecutivas, como le dicen en Estados Unidos, ¿cómo? Sí, pero además también se pueden hacer cosas, por ejemplo, en uno de los pilares de la reforma de la salud es la salud preventiva. El gobierno ya la está haciendo. Había podido empezar antes, sin necesidad de esperar a que aprobaran un año, se perdió, la sepultaron, vuelve y la presenta. O sea, se han gastado 3 años en la reforma. La única que sobrevivió fue la reforma pensional y es posible que la tumbe la Corte. Entonces uno dice, perdimos 3 años. Yo no le pedalearía tanto a eso. Yo digo, con el presupuesto que hay, con lo que hay hoy, uno puede hacer transformaciones. No del talante que las quiso hacer Gustavo Petro, que son ya transformaciones muy grandes, pero tampoco uno le puede gastar al Congreso y negociar con el Congreso prácticamente el gobierno tanto tiempo. Yo sí haría lo que tú me dijiste al comienzo, que lo hizo Antanas Mocus aquí con el Consejo de Bogotá. Señor Congreso, aquí está esta reforma, beneficia al país tal. Ah, que me dé. Salgo por televisión, digo, colombianos, esta reforma los favorece en este sentido y en este otro, pero hay unos congresistas que no la quieren aprobar porque me están pidiendo cosas. Yo sí salgo y lo digo. ¿Y por qué Gustavo Petro no lo hizo? Porque él tenía que primero llegar al acuerdo nacional y él lo hizo. Él convocó a un acuerdo nacional y eso consistía simplemente en darle participación en el gobierno, como lo hacen en España, como lo hacen en todas partes, darle ¿Cómo, participación en el gobierno a los partidos para que allá también ayudaran con las transformaciones y al final hicieron conejo. Gustavo, crees que tu candidatura tiene futuro dentro del petrismo o te van a matar allá adentro? Pues yo tengo resistencias adentro y afuera, obviamente. No es fácil, digamos, eh, yo no me creo el cuento, pues, el canto de sirena, como me dijo el presidente, Estás de primero en las encuestas. de ir encabezando las encuestas, porque el camino primero es muy largo. Si yo no transo por el camino, no llego. Eso es una verdad de ¿Qué es Apuno. transar? ¿Transar con quién? Defíneme eso. Aquí para ganar una elección se necesitan tres condiciones. La primera es eh, tener un voto duro, que en este país solo tienen Uribe y Petro. Un voto duro es como un 30% de la votación que uno aspira. Y esos votos son, nosotros les llamamos religiosos, voto que no se mueve. ¿Qué? Mañana pueden ver, ahí ven a Uribe en juicio y la gente no se le mueve. O pueden ver mañana a El que Petro. Donald Trump decía que podía matar a una persona en Times Square y la gente seguía votando por él. Exacto, pueden ver a Petro matando un perro y dicen, no, eso es inteligencia artificial. Nadie va a creer. Entonces, ese voto duro es muy necesario. Lo segundo es un voto de opinión, que es un voto que en el país es como del 40%. Y qué tanto muerde uno de ese 40%. Y el tercero es lo que nosotros llamamos la maquinaria. Con dos de las tres no la haces. Con dos de las tres no la haces. Si uno tiene voto duro, opinión y maquinaria, con eso ganas. Hoy el único que tiene eso es Gustavo Petro. Porque pues lo que llamamos maquinaria pues es que tenemos las entidades. Entonces, tú me estás diciendo, me tocaría transar con Petro y me tocaría transar con algunos de las maquinarias para poder llegar a ser No, presidente. estoy haciendo un análisis general. Entonces, por ejemplo, Ya. uno ve a Vicky. Vicky tiene opinión, no tiene voto duro y no tiene maquinaria. Pero Sí. el voto duro lo puede transferir Uribe si convence a sus candidatos de bajarse, etcétera, ¿cierto? Y sobre esas tres premisas tú empiezas a analizar a todos los candidatos y dicen quién tiene las tres cosas. Hoy, Gustavo Petro. Entonces, ahora, ¿cómo se gana uno la nominación de Gustavo Petro? Pues hay que ganar dos consultas. Una, ahorita en octubre, que es con los candidatos del Pacto Histórico, y otra en marzo, que es con lo que él llama el Frente Amplio. El Frente Amplio es donde vayan a llegar allá, pues a los que él ha estado invitando, a Maya, Roy, Caicedo, me imagino que Quintero, si ya superó sus problemas judiciales, etcétera. Entonces van a llegar allá a un Frente Amplio y ahí llega un candidato del pacto o candidata que gane en octubre. Hasta hoy los que han manifestado, digamos, un interés, ninguno nos hemos lanzado, son Susana, Mohamed, Carolina Corcho, María José Pizarro y Gustavo Oliva. Digamos, si no aparecen más, te diríamos esos cuatro candidatos a octubre y ahí sale un nominado al Frente Amplio. Y en el Frente Amplio sale un nominado
a la primera vuelta. Es que hay que ganar 4 elecciones para ser presidente, la de octubre, la de marzo, la de la primera vuelta y la de la Y segunda. ahí, dame tres, ¿quiénes son los con mayor probabilidad? En el Frente Amplio, Sí, tú, eh, Bolívar, en el Frente Amplio Roy, depende de la plata que se mueva, es que también eso tiene por sus eso, más. Si yo, Bolívar, Roy y el tercero o la tercera. pues si se lanza Maya, Maya es un tipo que tiene maquinaria. Si se lanza Quintero, pues él tiene una opinión y dicen que tiene plata, no sé. O sea, yo puedo ser muy buen candidato y tener opinión, pero si ese día llega alguien con 5.000 buses y lleva a la gente, chao. Entonces son cosas muy difíciles Y del de otro sopesar. lado, Entonces, bueno, digamos que la ventaja del pacto histórico es que va a llegar unido. Sí o sí, ya eso es un acuerdo. Nadie se va a atravesar acá, nadie va a montar disidencias y nosotros vamos a llegar con un candidato. Ese 35% que tiene Petro en las encuestas, que no se mueve, baja a 30, a veces sube a 37, 33, digámoslo, de 30 para arriba, nos alcanza para ir a segunda vuelta. ¿Por qué? Porque a eso se le suma un pedacito que uno muerda aquí de opinión y un pedacito que muerde de maquinaria. Entonces, sí o sí, se lo pronostico hoy, el candidato de Petro o la candidata va a estar en segunda vuelta. yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces para primera vuelta llegaría el candidato del pacto con el Frente Amplio, unidos, y ahí depende de lo que hagan Claudia y Fajardo, porque si llegan separados se suicidan ambos. Y pasaría una Vicky, o pasaría, pues no sé, Germán Vargas no lo noto, no noto que despegue. Pero O sea, ¿tú crees que el de la derecha es Vicky? yo creería. Sí, porque primero Uribe no tiene buenos candidatos. Pues, yo no, en esta campaña no voy a hablar mal de nadie, pero me refiero a buenos candidatos en el sentido de que no están haciendo propuestas un poco triviales, caricaturizados. En su discurso solo está Petro, 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 pero no lo oye hablar de educación, de transición energética, del futuro de Colombia. Uno lo oye hablar es de todo el tiempo de Petro. Entonces, ahí uno no ve estadistas, no ve uno propuestas que conmuevan en vivienda, en saneamiento básico. Nadie está hablando de propuestas. Entonces, simplemente es antipetrismo. Y eso pues no vende como un ¿Y qué sector de tal la... es Vicky como candidata? No la he escuchado. Nosotros tenemos una prueba de fuego el 5 de junio en la invitación que nos hizo a Bancaria, que creo que invitó a varios precandidatos y nos van a tener ahí nos van a escuchar. Ahí más o menos va, digamos, 2.500 empresarios, sobre todo el sector financiero y etcétera, van a escucharnos a los precandidatos para saber qué tenemos en la cabeza. Y esa es una prueba de fuego muy importante. Yo creo que eso va a ser bastante taquillero, eso el 5 de junio. Y ahí como que es el primer calentamiento de la campaña, porque pues donde nos vamos a encontrar por primera vez varios de los precandidatos, tengo entendido que han invitado a todos. O sea, Gustavo Bolívar piensa, Bolívar, Claudio Fajardo y Vicky. De ahí no sale. No, Bolívar no, el candidato del pacto o No, pero candidata. usted arranca un carro de Fórmula 1 pensando que gana la carrera, ¿o no? Sí, pero ustedes ya me interpretan que yo dije que yo y ya los demás No, 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 perdieron. no. No, candidato del pacto, Vicky, y si llegan Fajardo y Claudia, porque yo sé que Fajardo no es muy dado a hacer esas alianzas y esas consultas internas, y no sé si le vuelva a creer a Claudia que dice que no. Entonces, si llegan los dos, el centro se suicida, realmente. Si no llegan Porque juntos. llegaría la derecha con un candidato, la izquierda con uno y el centro con dos, y se matan. Pues esa es la realidad de Colombia. Gustavo, como siempre, es un placer hablar con usted. Yo sé que no estamos de acuerdo en muchas Toda cosas, pero animadita la le charla. tengo inmenso respeto a usted. Bueno, Inmenso. hermano, gracias.
Igual, ahí seguimos. Ahí seguimos. No se pierdan lo de Cartagena, que va a estar bueno. Lo de No, Azoguacayo. ahí voy a Bueno, estar y vamos a tener seguramente muchas oportunidades de hablar de política pública los dos también. vale, listo, Luis Doctor Carlos. Gustavo Bolívar, como siempre, muchas gracias por Un darnos su... abrazo, hermano, a tus oyentes Gracias, y televidentes. Gracias. muchísimas gracias. La entrevista con Gustavo Bolívar que nos acaba de dar esta muy buena oportunidad de conversar sobre el país. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.